Una historia que parecía sacada de una novela de amor terminó convertida en un terremoto emocional. Ana Patricia Gámez, querida por millones por su carisma y cercanía, hoy está en el centro de una tormenta que ha sacudido el mundo del espectáculo latino. Lo que se creía una historia de amor ejemplar con su esposo Luis Carlos Martínez se ha revelado como un tejido de secretos, engaños y una doble vida. No olvides suscribirte y darle like. Si quieres estar al tanto de las historias más impactantes de la farándula, este caso te dejará sin aliento. Todo comenzó con pequeños detalles. Ana Patricia, atenta como siempre, empezó a notar que algo no cuadraba. Las excusas eran cada vez más rebuscadas, las ausencias más frecuentes, llamadas a deshoras, compromisos de última hora, justificaciones inconsistentes, la intuición que solo una mujer fuerte y consciente posee. Comenzó a encender las alarmas, pero lo que parecía solo una racha extraña pronto se convirtió en una cadena de pistas que no podía ignorar. Movimientos bancarios sin sentido, cuentas con nombres desconocidos, documentos de empresas que jamás habían sido mencionadas en casa. Ana Patricia, lejos de quedarse de brazos cruzados, tomó una decisión al investigar y lo que encontró fue devastador. Con cada documento que analizaba, con cada transacción que no podía justificar, la realidad golpeaba más fuerte. Ana Patricia ya no solo enfrentaba la sospecha de una traición emocional, sino la posibilidad de que su esposo llevara una vida completamente paralela. Una segunda existencia oculta, cuidadosamente disimulada, bajo la apariencia de un matrimonio feliz. A las pruebas eran claras. Había transferencias fuera de la contabilidad familiar, contratos firmados con entidades desconocidas y lo más doloroso de todo, rumores insistentes sobre una relación paralela. Algunos testimonios incluso hablaban de un hijo secreto, un niño que, de confirmarse, cambiaría todo para siempre. El mundo se desmoronaba y, sin embargo, ella se mantenía firme en la confrontación. No tardó en llegar. Ana Patricia encaró a Luis Carlos con pruebas en mano. Quería respuestas, quería la verdad, pero esa verdad nunca llegó de forma clara. El silencio, las evasivas y las medias explicaciones solo aumentaron la tensión. El ambiente en casa se volvió irrespirable. A lo que antes era un hogar lleno de risas y proyectos compartidos, se transformó en un campo de batalla emocional. Cada día era una nueva incógnita, cada conversación una fuente de dolor. En paralelo, Ana Patricia comenzó a mostrar un cambio visible ante el público. Sus publicaciones en redes sociales dejaron de ser ligeras y optimistas. Ahora hablaban de amor propio, de fortaleza femenina, dicho. Y aunque no mencionaba directamente a su esposo, el mensaje era claro para quienes la seguían de cerca. El silencio comenzó a hablar por sí solo. Las fotos en pareja desaparecieron de sus redes sociales. En su lugar, aparecieron imágenes en solitario, acompañadas de frases cargadas de introspección y resiliencia. Ana Patricia ya no necesitaba confirmar nada con palabras. Su presencia digital lo decía todo. El público no tardó en notar los cambios. Seguidores, medios y colegas comenzaron a preguntarse qué estaba pasando realmente detrás de cámaras. ¿Dónde estaba Luis Carlos? ¿Por qué Ana Patricia se mostraba tan distinta, tan reservada, tan enfocada en sí misma? La respuesta, aunque no era oficial, era evidente. Había algo muy serio ocurriendo en su vida personal. Y en el centro de esa tormenta estaban sus hijos. Su prioridad absoluta. Fuentes cercanas aseguran que Ana Patricia se volcó por completo en sus hijos durante este periodo de incertidumbre. Cada decisión, cada paso estaba pensado para garantizar su estabilidad emocional. Quería que, a pesar del caos, ellos siguieran sintiéndose seguros, protegidos, amados. Mientras tanto, seguía reuniendo pruebas, transferencias bancarias,
nombres que no reconocía, contratos firmados a espaldas de su familia. Cada nuevo documento confirmaba lo que su corazón ya temía. Ann, su esposo, no solo le había mentido, había construido otra vida a sus espaldas. Pero Ana Patricia no se derrumbó. Al contrario, se levantó con más fuerza. La recopilación de pruebas se convirtió en una tarea meticulosa. Ana Patricia ya no solo buscaba respuestas emocionales, ahora su mirada estaba puesta en una posible batalla legal. Sabía que debía proteger lo que había construido, no solo su carrera y su imagen pública, sino también el bienestar de sus hijos. Cada transferencia sospechosa era documentada, cada contrato con nombres extraños archivado, cada movimiento de Luis Carlos registrado con precisión quirúrgica. Ana Patricia estaba armando un expediente que no solo confirmaba sus sospechas, también la posicionaba con fuerza ante cualquier proceso legal futuro. Pero detrás de esa estrategia fría y calculada, había una mujer profundamente herida. Las fuentes cercanas aseguran que la noticia del supuesto hijo secreto fue el golpe más duro. No solo se trataba de una traición matrimonial, sino de una mentira que afectaba directamente la estructura de su familia. Aún así, no hubo escándalos públicos, no hubo gritos ni escenografías mediáticas. Ana Patricia decidió enfrentar el dolor con inteligencia y discreción. Mantuvo su agenda profesional, se presentó en sus programas, sonrió frente a las cámaras, aunque por dentro estuviera atravesando una tormenta. La audiencia, sin embargo, no era indiferente. La empatía se hizo presente. Miles de mensajes de apoyo comenzaron a llenar sus publicaciones. Mujeres de distintas partes del mundo compartían sus propias historias, reconociendo en Ana Patricia un ejemplo de fortaleza frente al engaño. Y mientras las redes se llenaban de especulaciones, ella seguía en silencio, pero cada vez más preparada para lo que venía. Los rumores ya no se podían contener. Lo que había empezado como simples sospechas dentro del círculo íntimo de Ana Patricia terminó convirtiéndose en un escándalo mediático. Las filtraciones comenzaron a aparecer en portales de farándula, programas de televisión y redes sociales. La historia de la doble vida de Luis Carlos se volvía viral y no era para menos. Hablamos de secretos financieros, relaciones ocultas y posiblemente un hijo fuera del matrimonio. Cada elemento de esta trama parecía sacado de un guión de telenovela. Pero esta vez no era ficción. Era la vida real de una mujer admirada por su autenticidad. Ahora, enfrentando una de las crisis más complejas de su vida. Pese a la tormenta mediática, Ana Patricia continuaba trabajando. Sus apariciones en televisión no cesaron. Mantuvo sus compromisos profesionales con el mismo nivel de entrega que la había hecho destacar durante años. Su imagen pública no se quebró. Todo lo contrario, se fortaleció. Ese contraste entre la mujer profesional que nunca fallaba y la madre que libraba una batalla privada cautivó a la audiencia. Cada gesto, cada aparición era analizado con lupa por los medios y sin embargo ella nunca perdió el control de su narrativa. No hubo declaraciones impulsivas, no hubo desmentidos apresurados. Ana Patricia eligió la cautela. Sabía que cada palabra tenía peso, que cualquier detalle podía volverse un arma. Y por eso eligió el silencio como estrategia. Un silencio inteligente, poderoso, porque mientras los rumores crecían, ella se preparaba. La tensión crecía día a día. Lo que antes era una relación matrimonial aparentemente sólida, ahora era una convivencia marcada por el silencio, la incomodidad y la vigilancia mutua. Ana Patricia ya no solo sospechaba, ahora observaba cada palabra de Luis Carlos, cada excusa, cada movimiento
era una posible pista. Las fuentes cercanas aseguran que las discusiones se volvieron inevitables. El ambiente en casa se tornó frío, distante. Las conversaciones ya no eran sobre planes futuros o recuerdos compartidos, sobre reclamos que dolían y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Frente a sus hijos, sin embargo, Ana Patricia mantenía la calma. El caos quedaba fuera de su rol como madre. Su esfuerzo por proteger a los pequeños fue admirable. Planeaba cada detalle para que su rutina no se viera alterada. Desde la escuela hasta las actividades extracurriculares, todo debía mantenerse intacto. En privado, la investigación continuaba. Ana Patricia empezó a acceder a documentos aún más delicados. Información financiera que no solo era irregular, sino posiblemente ilegal. Cuentas vinculadas a terceros, contratos con condiciones sospechosas, y cada hallazgo confirmaba lo mismo. Su esposo tenía una vida de la que ella nunca fue parte. Esa revelación no era solo dolorosa, era peligrosa. El riesgo de verse involucrada, aunque de forma indirecta, en transacciones turbias, impulsó a Ana Patricia a actuar con mayor rapidez. Ya no se trataba solo de una traición sentimental, ahora estaba en juego su reputación, su carrera, su estabilidad legal y, por supuesto, la seguridad de sus hijos. En este punto, la investigación de Ana Patricia había dejado de ser un ejercicio personal. Se convirtió en una estrategia de defensa. Estaba reuniendo pruebas no solo para entender lo que había vivido, sino para protegerse ante cualquier consecuencia futura. Y eso incluía la posibilidad de una disputa legal con su esposo. Cada archivo, cada recibo, cada registro bancario era clasificado con precisión. No había espacio para errores. Ana Patricia sabía que, llegado el momento, esas evidencias serían su escudo. Un escudo contra cualquier intento de manipulación o chantaje y contra la exposición mediática que amenazaba con desbordarse. A medida que la verdad se hacía más evidente, Luis Carlos fue quedando acorralado. Los intentos de justificar sus acciones se desmoronaban frente a las pruebas. Los silencios eran cada vez más largos, las discusiones más intensas y las decisiones más urgentes. Ana Patricia empezó a considerar todas las vías posibles: separarse, emprender acciones legales, proteger sus bienes y, lo más importante, blindar emocional y jurídicamente a sus hijos. Sabía que no podía improvisar. Cada paso debía estar pensado, cada movimiento debía tener un propósito. Pero no era solo una batalla legal o patrimonial, era una lucha interna. Ana Patricia enfrentaba el duelo de una vida compartida que resultó ser una mentira. La tristeza de haber sido engañada, la rabia de haber confiado y el dolor de tener que seguir adelante con esa herida aún abierta. Más decidida que nunca. Mientras Ana Patricia diseñaba su estrategia en silencio, el ruido afuera crecía. La presión mediática comenzó a intensificarse. Influencers y periodistas especializados en espectáculos analizaban cada gesto, cada publicación, cada ausenque. Todos querían saber la verdad, pero ella se mantuvo firme en su decisión a no hablar públicamente. No porque no pudiera, sino porque estaba preparando algo más grande. Detrás de las cámaras, la recopilación de pruebas avanzaba a ritmo acelerado. La investigación incluía ahora el seguimiento de cuentas bancarias vinculadas a terceros, análisis de transferencias no declaradas y contratos con cláusulas sospechosas. Toda esta documentación apuntaba a un mismo patrón: una vida económica paralela, completamente oculta. Y lo más alarmante en todo, parecía tener años de antigüedad. Esto significaba que Luis Carlos no solo había mentido recientemente, sino que llevaba tiempo construyendo una doble vida, con recursos que en muchos casos provenían de la economía familiar. Ese descubrimiento
fue una línea que Ana Patricia no estaba dispuesta a dejar pasar. En medio de esta tormenta silenciosa, la logística familiar se volvió más compleja. Había que cuidar cada detalle, desde la seguridad de los hijos hasta sus horarios escolares. Ana Patricia organizaba sus días con una precisión casi militar, asegurándose de que el conflicto no contaminara el mundo emocional de los pequeños. Y lo más admirable, nunca dejó de trabajar. Nunca faltó a una grabación. Nunca perdió su sonrisa en público. El contraste entre su vida privada y su imagen pública era tan impactante como inspirador. Uno de los desafíos más delicados en toda esta historia fue identificar a las personas que rodeaban la vida secreta de Luis Carlos. No se trataba solo de descubrir transacciones o documentos, sino de entender quiénes sabían, quiénes callaban y quiénes protegían esa doble vida. En su proceso de investigación, tuvo que lidiar con intermediarios, personas que prometían información, pero entregaban rumores, contactos que decían saber todo y al final no sabían nada. En ese mar de medias verdades y mentiras disfrazadas de ayuda, ella aprendió a diferenciar con rapidez entre lo útil y lo peligroso. Cada nombre, cada rostro, cada mensaje era evaluado con cautela. No podía confiar en nadie a la ligera. Ya había sido traicionada por la persona más cercana. No podía permitirse otro error. En paralelo, comenzó a explorar con más profundidad las implicaciones legales. La existencia de un hijo fuera del matrimonio Cisey confirmaba, no solo representaba una herida emocional, sino un elemento con peso jurídico. Había derechos, deberes y responsabilidades que podrían afectar directamente a su familia. Cada documento debía ser analizado a la luz de la ley. Cada movimiento tenía que considerar las posibles consecuencias legales. Ana Patricia sabía que en ese punto ya no bastaba con protegerse emocionalmente. Debía prepararse para enfrentar una batalla que podía extenderse en el tiempo, con implicaciones legales, financieras y familiares. Y mientras organizaba todo eso, Luis Carlos seguía dentro de la casa, conviviendo con la misma mujer a la que le había ocultado la mitad de su vida. Ana Patricia había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía mirar atrás. Sabía que lo que venía era una guerra silenciosa pero decisiva. Cada conversación con su esposo era una oportunidad para observar, analizar y anticiparse. Ya no lo veía como su pareja, sino como una figura que debía entender con frialdad para proteger lo que más amaba. Los movimientos de Luis Carlos se volvieron predecibles. Llamadas extrañas, salidas sin explicación, reuniones que no aparecían en su agenda oficial. Ana Patricia registraba cada detalle, cada palabra, cada contradicción. Era un dato más en su archivo. Y a la vez, su perfil público seguía creciendo. Publicaba contenido con mensajes de empoderamiento, amor propio y resiliencia. Frases que calaban hondo en su audiencia, especialmente en mujeres que se veían reflejadas en su proceso, sin dar nombres, sin confirmar nada. Estaba diciendo todo. El silencio seguía siendo su mejor arma. Un silencio cargado de significado que la mostraba fuerte, estratégica, invulnerable ante la presión mediática. Los medios, por su parte, no cesaban en su intento de obtener una declaración. Pero Ana Patricia se mantenía firme, no respondería hasta que todo estuviera claro, hasta que cada paso estuviera calculado, hasta que su integridad y la de sus hijos estuviera completamente protegida. En medio de este proceso, la figura de Ana Patricia comenzó a transformarse ante los ojos del público. Ya no era solo una presentadora carismática, ahora era un símbolo de resistencia femenina, de inteligencia emocional y de determinación frente a la traición. Y eso, lejos de debilitarla, la convirtió en un referente. La presión exterior alcanzaba su punto máximo. Las redes sociales ardían con teorías, comentarios
y análisis de cada publicación, cada gesto, cada aparición de Ana Patricia. Mientras tanto, los medios tradicionales organizaban paneles enteros dedicados al supuesto escándalo. Y aún así, no hubo una sola palabra directa de ella, porque Ana Patricia sabía que el silencio puede hablar más fuerte que cualquier declaración. A medida que recopilaba más evidencias, su caso se fortalecía. No solo tenía documentos financieros que evidenciaban irregularidades, sino también contratos con implicaciones legales concretas. Algunos de estos documentos mostraban claramente cómo su esposo desviaba recursos y ocultaba inversiones. Otros revelaban acuerdos firmados con condiciones que ella jamás habría autorizado. Luis Carlos no solo la había traicionado como esposa, también como socia en el hogar que habían construido. La magnitud del engaño era tal que ya no se trataba solo de una infidelidad. Era un quiebre integral a moral, económico, emocional. Y Ana Patricia lo sabía. Por eso, cada noche, mientras el mundo dormía, ella seguía planificando, analizando posibilidades legales, consultando con expertos, preparando el terreno para lo que se avecinaba. Reforzó las medidas de protección para sus hijos, filtró cuidadosamente sus actividades, sus entornos, incluso su exposición pública. No iba a permitir que el escándalo tocara de lleno a los pequeños. No podían cargar con culpas ajenas ni con titulares destructivos. En el rostro de Ana Patricia ya no quedaba rastro de ingenuidad, solo determinación. Los días pasaban y con ellos la tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. El equilibrio emocional de Ana Patricia dependía de su capacidad para mantener todo bajo control, su trabajo, sus hijos, su investigación y sus emociones. Pero no era una tarea sencilla. Detrás de su sonrisa en televisión, había noches sin dormir, decisiones que dolían y un corazón roto que debía recomponerse en silencio. Los documentos que seguía recopilando no dejaban lugar a dudas. Luis Carlos había tejido una red paralela de relaciones, contratos y cuentas, todo al margen de su matrimonio. Y cada nuevo hallazgo encendía una pregunta más dolorosa. ¿Cómo pudo no haberlo visto antes? Ese pensamiento la acompañaba con frecuencia, pero en lugar de hundirla, la impulsaba a seguir, a demostrar que no solo podía sobrevivir, sino que podía salir fortalecida. También comenzó a prepararse para el momento inevitable, la ruptura definitiva. Aunque no había una confirmación pública, todo apuntaba a que ese desenlace era cuestión de tiempo. Y Ana Patricia no pensaba enfrentar ese proceso sin estar completamente lista. En su entorno más íntimo, algunos amigos intentaron convencerla de hablar, de contar su verdad, pero ella prefería esperar. No porque tuviera miedo, sino porque entendía que cuando hablara, lo haría con pruebas, con estrategia y con poder. Mientras tanto, la figura de Luis Carlos comenzaba a desdibujarse. De ser el esposo admirado, pasó a convertirse en el personaje ausente, el nombre que todos querían escuchar, pero que nadie encontraba. Su silencio también era una declaración, aunque muy distinta a la de Ana Patricia. La diferencia es que ella controlaba el suyo. La cuenta regresiva había comenzado. Ana Patricia estaba cada vez más cerca de tomar una decisión definitiva. Ya no era una posibilidad, era una necesidad. No podía seguir conviviendo con el engaño. No podía permitir que la incertidumbre marcara la infancia de sus hijos, ni que el desgaste emocional siguiera consumiéndola en silencio. Las pruebas que había reunido eran contundentes. Y lo más importante, estaban organizadas, verificadas y respaldadas legalmente. Cualquier paso que diera, lo haría con base sólida, con documentos en mano y con una historia que podía contar sin temor a contradicciones. Durante este proceso, su círculo cercano se redujo. No por desconfianza, sino por estrategia. Sabía que mientras menos personas manejaran información sensible, menos riesgo habría de filtraciones malintencionadas. Su prioridad era la discreción,
la preparación, y esa dignidad fue su escudo. Incluso cuando los titulares más sensacionalistas quisieron pintarla como víctima indefensa, ella se encargó de demostrar lo contrario. No necesitó dar entrevistas para que el público entendiera su lucha. Su actitud, su entereza y su consistencia hablaron más que cualquier testimonio. Luis Carlos, por su parte, fue perdiendo presencia, dejó de aparecer en eventos, evitó a los medios y, según algunas fuentes, se encontraba intentando contener las consecuencias legales de sus actos. Pero ya era tarde, Anne. La verdad estaba en movimiento y no había forma de detenerla. Ana Patricia sabía que lo más duro no era enfrentar al culpable, sino reconstruir lo que él destruyó, y estaba dispuesta a hacerlo paso a paso. La historia que comenzó con amor, promesas y una vida compartida terminó siendo una lección de resistencia, inteligencia y coraje. Ana Patricia Gámez no eligió este conflicto, no, pidió ser protagonista de un escándalo. Pero cuando la verdad golpeó su puerta, decidió enfrentarla de frente. Y lo hizo como solo las mujeres fuertes saben hacerlo. En silencio, con estrategia y sin perder el control de su narrativa. Hoy, mientras la situación sigue desarrollándose tras bambalinas, Ana Patricia continúa con su vida. Sus hijos son su prioridad. Su carrera sigue firme y su imagen, lejos de mancharse, se ha elevado como símbolo de dignidad. Lo que fue una traición se transformó en un despertar. Quizá nunca sepamos todos los detalles. Quizá muchas verdades queden sepultadas bajo el manto del silencio legal. Pero lo que es innegable es que esta historia marcó un antes y un después. No solo en la vida de Ana Patricia, también en la percepción del público sobre lo que significa ser valiente ante la traición. Y si algo nos deja esta historia, es el recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, una mujer puede reinventarse y brillar con más fuerza. Si este contenido te conmovió, suscríbete y dale like, porque historias como esta merecen ser contadas.